Hola, hola, los saluda Jorge Yauri Padilla. En esta oportunidad voy a tratar un tema sobre electrostática. ¿Ya? Se trata de lo siguiente, o sea, lo que está indicado aquí en la figura. Se colocan cargas más Q, o sea, cargas iguales, positivas, en los vértices de la base de una pirámide. Claro, la pirámide es una pirámide imaginaria. ¿Ya? Entonces, se colocan cargas más Q en A, en B, en C y en D. El centro del cuadrado, porque la base es un cuadrado, se levanta el eje Z, ¿cierto? Entonces, y W es el vértice de la pirámide. En el punto W se coloca una carga más Q, bueno, designada con Q mayúscula, ¿ya? Diferente a las cargas de la base, pero positivas, todas las cargas son positivas. Las de la base son todas iguales. Se trata de lo siguiente, claro, esta carga Q está a una altura Z, bueno, ese es un Z cualquiera. Vamos a calcular ahí primero en función a Z. ¿Qué cosa? La fuerza. Porque la pregunta dice, ¿dónde se debe colocar, dónde debe estar colocada esta carga Q para que la fuerza total sobre esa carga sea máxima? Obviamente, por lógica, por deducción simple, por simetría de la configuración, el punto donde se debe colocar la carga Q tiene que ser el eje Z, obviamente. O sea, aquí la pregunta sería, ¿a qué altura del centro? ¿A qué altura, a qué distancia del centro debo colocar la carga más Q mayúscula para que la fuerza sobre ella sea máxima? A ver, la ley de Coulomb. La ley de Coulomb, la fuerza electrostática, es igual a la constante 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 por el producto de cargas, bueno, carga 1, carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Esto no es el escalar, es el módulo. Entonces, si le doy el carácter vectorial, entonces aquí va un vector unitario. Un vector unitario en la dirección de la fuerza. Ya, eso vamos a aplicar. Entonces, cada una de las cargas de la base va a actuar sobre esta carga Q. Entonces, mediante la ley de Coulomb. Entonces, para esto vamos a ver, ya por ejemplo, vamos a empezar con A. Esta carga Q ejerce una fuerza sobre esta carga. Como ambas son positivas, sobre esta carga va una repulsión. Entonces la fuerza va a apuntar en la dirección de la arista AW. Entonces ahí podemos trabajar con vectores unitarios. Vectores unitarios, vamos a poner así, para la interacción entre la carga que está en A y la carga Q mayúscula, aquí vamos a usar un vector unitario 1. ¿Ya? Para la interacción de la carga que está en B con la carga que está en W, un vector unitario U sub 2. Ya, U sub 2, ya vector unitario sería de C a W, ya, en esa dirección un vector unitario U sub 3, y en la dirección de W, un vector unitario U sub 4. Y ese es importante, Entonces, claro, aquí está, bueno, el borrador de la fuerza de Coulomb, es la constante 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, bueno, por el producto de cargas sobre la distancia al cuadrado. Esto, claro, todo esto es el escalar. El que le da el carácter vectorial es el vector unitario. Por eso estamos indicando aquí, o estoy indicando aquí los vectores unitarios. Ahora, por la simetría de la configuración, todos los módulos van a ser iguales. Todos los módulos, porque la base es un cuadrado y desde el centro se levanta el eje Z y aquí en el eje Z está colocado Q. Entonces, todos los módulos van a ser iguales, todas esta parte. Entonces vamos a empezar por superposición. Ya la fuerza sobre Q, la fuerza, bueno, vectorial ya, sobre la carga Q, ya va a ser igual. Vamos a poner acá, la fuerza 1 va a ser la carga que está en A con BW, la fuerza 1. La fuerza 1, si no le ponemos con la letra, ya bueno, FA, más la fuerza que está en B, el punto B, más la fuerza que está colocada, la carga que está colocada en B, perdón, más la fuerza debido a la carga que está en C, aquí, y más la fuerza debido a la carga que está en D, ahí. Esa es una superposición. Ahora la fuerza en A es igual, ya, el módulo. Primero podemos calcular los módulos, todos los módulos van a ser iguales. Entonces el módulo de las fuerzas, módulo de las fuerzas, pongo en plural porque todos los módulos van a ser iguales, que es el módulo F nada más. F es igual a la constante 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, esa es la constante, ya multiplicado por el producto de cargas.
todos los productos van a ser la carga Q, bueno, Q minúscula con Q mayúscula, ya Q por Q, sobre la distancia al cuadrado. La distancia es la longitud de la arista, de cualquiera de las cuatro aristas, las aristas laterales. Entonces la distancia vamos a llamarle, ya puede ser aquí, bueno, la distancia AW, ya AW, pero la distancia vamos a llamarle, por ejemplo, aquí puede ser R, ya R, entonces aquí sobre R cuadrado. Ese es el módulo, ¿cierto? Ya, entonces, y eso va a ser constante, esa es una constante. Entonces aquí tendríamos, bueno, la constante del 1 sobre 4 entonces del vacío, el medio en el cual está inmerso, todo esto es el vacío, toda esta constante es K sub 0. Claro, el producto de cargas es constante, obviamente. Aquí tenemos K sub 0 por el producto de cargas. Ahora la distancia al cuadrado, la distancia R. La distancia R podemos calcular por Pitágoras, en este mismo gráfico. Puede ser así también R, podemos trazar O con B, así. Aquí tenemos 90 grados, entonces se forma ahí un triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es R. Entonces, como es R cuadrado, será la suma de los cuadrados de los catetos. Un cateto es la altura, esta altura Z. Y el otro cateto es la diagonal del cuadrado. Que el cuadrado tiene por lado A. O sea, aquí el eje X y el eje Y dividen en dos partes, ¿no? A medios, A medios. Aquí también A medios, A medios. Entonces, toda la diagonal del cuadrado, si es un cuadrado de lado A, su diagonal es A raíz de 2. O sea, pero aquí es solamente la mitad de la diagonal. Entonces, A raíz de 2 sobre 2. Entonces, A raíz de 2 sobre 2. Esto es lo mismo que A sobre raíz de 2. Ya, A sobre raíz de 2 sería entonces el cateto, el cateto base, ¿no? A sobre raíz de 2. Ahí. Ya, y la altura Z. Entonces ahí tendríamos, ahora A sobre raíz de 2 elevado al cuadrado es A al cuadrado sobre 2. A cuadrado sobre 2. Más Z cuadrado. Ya, como se eleva al cuadrado no hace falta poner la raíz. Ahí nomás. Ya, ese es el módulo. Ese módulo se va a actuar en cada una de las fuerzas. En cada una de las fuerzas, en la fuerza A, B, C y D. Entonces, empezamos ahora sí con la fuerza A. La fuerza A, ya, entonces la primera fuerza va a ser entonces la interacción entre la carga que está en el punto A y el W. Va a ser igual a su módulo, el que está colocado ahí. Entonces el módulo F es el módulo F, ya por el vector unitario U sub 1. El vector unitario es el que le da la dirección. O sea, la dirección es hacia arriba porque las dos cargas son positivas. Entonces en este punto W, la fuerza va para arriba, en la dirección, en esa dirección de A, W. Entonces aquí tenemos por el vector unitario 1. Le hemos llamado vector unitario 1. Ahora, donde ese vector unitario 1 no es otra cosa que el vector arista, o sea, AW, entre su módulo. ¿Ya? AW, el vector AW, entre su módulo. Ya, su módulo es R, ¿no es cierto? Todas las aristas son iguales. Entonces, entre R. Entonces, aquí entre R. Ya, entonces, donde R ya sabemos que es igual. Aquí si R vendría a ser tendría que ser ahí la hipotenusa, ¿no es cierto? Sería la hipotenusa, o sea, con la raíz cuadrada, sería A sobre raíz de 2 al cuadrado más Z cuadrado. O sea, la raíz cuadrada de esto. Ya, entonces ahora lo mismo va a ser para FB. Ya, FB es igual al módulo F por el vector unitario 2. Donde el vector unitario 2 es igual al vector arista. La arista sería BW, el desplazamiento BW sobre R. Su módulo es R. Todas las aristas son R, son sus módulos. Después lo mismo sería el FC. FC viene a ser igual al módulo F de la fuerza de Coulomb por el vector unitario 3. Vector U sub 3. Donde el vector U sub 3 es igual a la arista, o sea, al vector desplazamiento CW y a CW sobre R. Y asimismo el FD, ¿no?
el FD igualito, FD es igual al módulo de la fuerza que es F, de esta fuerza, ese módulo, por el vector unitario U sub 4, vector U sub 4, ya donde U sub 4 viene a ser igual a, U sub 4 sería el vector desplazamiento, el vector distancia de D a W, entonces sería dW, dW vector sobre su módulo que viene a ser R. Entonces todos los denominadores tienen el mismo denominador R, porque todas las aristas laterales son iguales. Entonces donde R es igual, es la raíz cuadrada de esta expresión. Sería entonces este cateto A sobre raíz de 2 al cuadrado, que es esto, más el otro cateto Z, la altura, Z cuadrada, pero raíz cuadrada. Entonces sería raíz cuadrada de A al cuadrado sobre 2 más Z cuadrado. Ya, todos los denominadores son iguales. Ya, entonces, ahora vamos con los vectores, vamos con los numeradores de los vectores unitarios. Ahora, por la simetría de la configuración, por simetría, la resultante obviamente va a estar en Z. Eso vamos a ir viendo. A ver, primero vamos a calcular, vamos a sacar los numeradores. ¿Ya? AW. Ya, AW es igual. O sea, el vector desplazamiento. Ya para eso podemos hacer, bueno, puede ser dando las coordenadas, damos las coordenadas de los puntos. El punto W, bueno, es 0, 0, Z. Este es 0, 0, Z. Ya, el punto A sería, a ver, tenemos desde O, aquí avanzamos en X, la mitad de A, ¿no es cierto? A medios, y a coma, y hacia la derecha también a medios, y 0. Ahí. Vamos a ponerlo bonito eso. A medios, 0. Entonces, A sobre 2, coma, A sobre 2, coma, 0. Ya teniendo las coordenadas ya sacamos el vector, ¿no es cierto? Sería entonces 0 menos A medios. Entonces sería aquí menos A medios. Menos A sobre 2. Vamos a poner la notación matemática con corchetes. Coma. Después tenemos acá 0 menos A medios. Sería menos A medios. Menos A sobre 2. Coma. Y Z menos 0. Sería Z. Ya, eso se lee menos A medios o menos A entre 2 por I. Menos A sobre 2 por J y más Z por K. El AW. Después tenemos el otro vector de desplazamiento, el BW. ¿No? De esta esquina, de este vértice hasta acá. BW. Ya, BW. Lo mismo, dando las coordenadas. Damos las coordenadas ahí del punto B. El punto B, aquí nomás le ponemos. A ver, un viaje rectangular sería desde O, avanzamos en X, pero entramos menos A sobre 2. Menos A sobre 2, coma, después avanzamos a la derecha. A sobre 2, coma y 0, porque estamos en la base. Entonces ya BW ya está establecido. Entonces BW va a ser 0 menos menos. Sería entonces A medios. A sobre 2, positivo. A sobre 2 por I. Ya le ponemos ahí con notación matemática. Ya después tenemos ya 0 menos A medios. Sería entonces menos A sobre 2. Menos A sobre 2, coma. Y Z menos 0, ¿no? Sería Z. Ahí. Sería el BW. Ahora el otro. El CW vector. Interviene acá. Entonces CW es igual. Igual, a ver, las coordenadas de C. Las coordenadas de C, a ver aquí abajito nomás. Entramos en X, menos A sobre 2. Menos A sobre 2, coma. Ahora a la izquierda, menos A sobre 2 también, coma, 0. Entonces 0 menos menos, sería A sobre 2. A sobre 2, coma. Aquí sería 0 menos menos también, sería A sobre 2, coma, 0. Ya. Faltaría el DW, ya, desde D hasta W. Las coordenadas de D. Las coordenadas de D serían, ya para X avanzamos positivamente, ¿no es cierto? Avanzamos en X a medios y para Y negativo. Entonces ahí sería menos A medios, menos A sobre 2, positivo aquí, perdón, positivo, para Y es negativo, menos A sobre 2, coma 0. Ya está. Entonces tenemos acá 0 menos A sobre 2.
menos a sobre 2. Entonces W es igual a menos a sobre 2, coma, el otro sí negativo, 0 menos menos, sería más a medios, coma, z menos 0, z. Ya. Esos son los vectores unitarios. O sea, los vectores unitarios, los que van en los numeradores, ¿no es cierto? Ya, pero de antemano, ya por simetría, por lógica, por la simetría de la configuración, y además que todas las cargas son iguales de la base, ¿no? Todas son Q, Q y Q, todas son positivas además. Entonces, de hecho ya sabemos, podemos avisar de que la resultante va a estar en Z. Es decir, cuando aplicamos en los vectores unitarios, porque vamos a multiplicar los módulos por estos vectores unitarios, donde el módulo de la fuerza es esto. Este es el módulo de la fuerza. Entonces, eso va adelante. Y los vectores unitarios, eso es lo que da la dirección al vector, o sea, la fuerza. Ya, pero como la resultante va a salir en Z, entonces lo que vamos a trabajar vamos a trabajarlo ya a nivel escalar. Entonces, vamos a poner acá la fuerza en Z. Ya, la fuerza en Z, vamos a poner aquí la fuerza, y vamos a considerar solamente la fuerza en Z. Vamos a poner así. Esto va a ser la fuerza, ya trabajamos aquí a nivel escalar. Esto va a ser F sub Z, que va a depender de Z. Ya, F sub Z de Z. Entonces, hacemos esto. Ya ven, la fuerza F sub Z, función de Z, va a ser igual. Claro, de hecho se van a sumar todas las fuerzas, ¿no es cierto? Se suman todas. Ya se factoriza el módulo. Ya se factoriza el módulo y se factoriza también R. Entonces todos son F sobre R. F sobre R. Aquí tienen F, todos son F sobre R. Entonces el módulo de la fuerza, ¿qué es esto? Sobre R. Ya. Eso se factoriza. Ya después vamos a tener, obviamente vamos a tener los vectores unitarios, ¿no es cierto? Eso multiplica los vectores, a los numeradores de los vectores unitarios. Pero como vamos a tomar la componente Z nada más, entonces tendríamos que tomar aquí solamente aquí Z, aquí es Z, ¿no? CW aquí es Z, aquí es Z, aquí es Z, se está escapando, CW es Z, disculpen, eso es Z, ya, Z. Entonces vamos a ver, todas las terceras componentes son Z, entonces vamos a tener que tomar 4 veces, porque se van a sumar esos vectores, entonces sería aquí 4 veces, entonces aquí 4 veces F por Z, ya, sobre R. Entonces tendríamos eso. Entonces la fuerza axial, la fuerza total axial. Axial significa en el eje, bueno, en el eje Z. Axial, entonces, aquí entre paréntesis, en el eje Z. Ya, es la fuerza total, entonces F igual a, o sea, el módulo, ¿no? Es el módulo F sub Z, función de Z. Es igual, a ver. Ya, primero el 4 sobre R. R es el denominador. R es la raíz cuadrada de este denominador, ¿cierto? Porque es Pitágoras, pues. R es esta arista. Entonces sería cateto Z cuadrado más A sobre 2A sobre raíz de 2 al cuadrado. A sobre raíz de 2 al cuadrado es A medios. Ya, A al cuadrado sobre 2. Ya, A al cuadrado sobre 2 más Z cuadrado. Entonces la raíz de esto. Entonces ahí tendríamos A sobre 2, A al cuadrado sobre 2, más Z cuadrado. Pero raíz. Ya, aquí arriba tenemos 4. Ahora aquí falta F. F es esta expresión. Ahí tenemos K sub 0, que es el 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, por el producto de cargas, Q por Q, sobre A al cuadrado sobre 2 más Z cuadrado. Pero ya sin la raíz. Entonces, esta fuerza, F sub Z, función de Z, viene a ser igual. A ver, todo el numerador es constante, obviamente. Todo es una constante. Entonces tendríamos así. Vamos a poner aquí la constante. Bueno, 4 veces K sub 0. 4 veces K sub 0 por el producto de cargas. Ya sobre. Ahora aquí estos dos se van a unir. Aquí es elevado a la 1, aquí es elevado a la 1 medio. Entonces tenemos A al cuadrado sobre 2 más Z cuadrado elevado a la 3 sobre 2. Es decir, la fuerza F sub Z, función de Z, es igual a una constante que está en el numerador,
una constante C. C es todo el numerador, es una constante, y sobre a al cuadrado sobre 2 más z cuadrado elevado a la 3 sobre 2. A ver, estaría faltando, aquí en la fuerza falta este z, ¿no es cierto? Ahí ese z, entonces aquí una z también. Z y aquí c por z. Ya está, ahora sí, estaba faltando z. Ya, porque son 4 veces, están sumando los vectores 4 veces, ¿no? Z, ¿verdad? Entonces ahora sí, la podemos aquí expresar de que la fuerza axial, o sea, la fuerza sobre la carga Q, la fuerza total en realidad, ya no hace falta tomarlo vectorialmente, viene a ser igual a una constante. ¿Ya cuál es la constante? La constante es todo el numerador. La constante es todo esto. Casi todo el número de esta parte. Esa es la constante. Este es C. Constante. ¿Ya? Y por la variable z, ¿no? Entonces aquí tenemos por z sobre a al cuadrado sobre 2 más z cuadrado elevado a la 3 sobre 2. Es decir, esta es una función en z. Es decir, esta es igual a la constante c por una función en z. Ahí. Ya, la pregunta es ¿dónde se debe colocar? O sea que bueno, ya tenemos ahí, así en forma general, la fórmula. La fórmula para calcular la fuerza sobre la carga Q, pero para un z cualquiera, este es un z cualquiera. Ya, pero ahora debe haber un punto especial, donde la carga sea máxima, ¿no? Porque si supuestamente bajamos esta carga al punto O, va a salir cero, porque todas las fuerzas se van a cancelar, se cancelan todas las fuerzas. Entonces, ahora si nos vamos hasta el infinito, siguiendo la línea Z, pero bien arriba, todo lo que se quiera, también va a ser cero, o sea, se va a ir desvaneciendo, porque está bien lejos de todo el cuadrado. Entonces, 0 es bien arriba, todo lo que se quiera, en el infinito, y 0 es aquí abajo. Entonces, debe haber un punto donde la fuerza es máxima, un punto en este eje, ¿no? Entonces aquí podemos ubicar ese punto, vamos a llamar el punto M, ya que es el punto M, supongamos el punto M. Entonces el punto M, ya que estaría una altura, por ejemplo, le ponemos una altura Z, que es diferente a esto, un ZM. Ya. Este ZM es lo que se quiere ir. Entonces ahora ya viene el proceso del cálculo de ZM. Cálculo de ZM. Es decir, ¿qué cosa es ZM? ZM es el punto donde se debe colocar la carga más Q, de modo que la fuerza sea máxima. Ya tenemos la fórmula, que es esta fórmula, o esta de acá, si no, y forma comprimida. Ya, entonces tenemos que calcular cuál es el ZM. Ya para eso aplicamos, claro, matemáticas, ¿no? Le aplicamos matemáticas, o sea, derivadas, máximos y mínimos. Entonces tenemos que derivar esta función en base a z, y igualdad a 0. Entonces esto implica derivar la fuerza f sub z, que es función de z, lo derivamos respecto a z, y esto se iguala a 0. Entonces de ahora en adelante lo que hacemos es una cuestión matemática. Hay que derivar esta expresión. Bueno, c no tiene nada que ver ahí porque se iguala a 0. C sale adelante en la derivada y se deriva la función. Entonces, claro, hay dos productos. Entonces un producto es c y el otro es la derivada de f. ¿Cierto? Claro, cuando la matemática dice si dos factores dan 0, o sea, si dos cantidades dan 0, o bien la primera es 0 o bien la segunda es 0. La primera no puede ser 0 porque C es una constante. La constante existe, la constante es aquí está. Caso 0 es propiedad del vacío, las cargas existen. Entonces no puede ser 0, imposible. El que tiene que ser 0 es la derivada de la función. Entonces derivamos este corchete. Bueno, tendría que borrar. Bueno, como es un video, no hay problema. Ya voy borrando a medida que voy avanzando. Entonces, a ver, derivamos la derivada de un cociente, ¿no? Entonces, continuamos por acá. Empezamos con el denominador. Sería entonces a al cuadrado sobre 2 más z cuadrado. Ya, este es el denominador. Ahora, por la derivada del numerador.
Estamos derivando z respecto de z, o sea que vale 1, c por 1. Ahora viene menos, ¿no? Menos el numerador z por la derivada del denominador. Entonces su derivada será 3 sobre 2 por 3 sobre 2 por el paréntesis elevado a la 3 medio menos 1. 3 medio menos 1 sería el paréntesis, raíz cuadrada. Entonces sería por, aquí sería al cuadrado sobre 2 más z cuadrado raíz cuadrada. Y por la derivada de lo que está dentro del paréntesis. Una a es constante, sería entonces 2z. Entonces aquí por 2z. Ya, hasta ahí es. Ahora, ahora sería el cuadrado del denominador. Entonces sería aquí a al cuadrado sobre 2 más z cuadrado elevado. Si se eleva al cuadrado, queda aquí 3 nomás. Se eleva al cubo, ¿no? Ya, igual a 0. Como es una igualdad a 0, el denominador no tiene nada que ver. Es todo este numerador por 1 y bueno, igual a 0, ¿no? Es decir, cuando ya efectuamos en aspas el segundo mismo 0, sería todo este numerador igual a 0. Entonces el igual pasa acá. Ahí lo pasamos el igual. Entonces eso es lo que vamos a hacer para simplificar también un poco bueno, la pizarra. Ya, entonces aquí ya le ponemos el igual en el siguiente paso, ¿eh? Entonces eso viene el menos ahí, igualamos. Entonces este es primer miembro, esto sería segundo miembro. Entonces vamos a hacer acá, a ver, este a cuadrado aquí es una raíz, ¿no es cierto? A ver, esto podemos expresarlo en función de la raíz. Ahí sería, a ver, a al cuadrado sobre 2, a ver, no está. Al cuadrado, el denominador, ya, el denominador es a las 3 medios. Aquí, empezar aquí es a las 3 medios, mira. Ahí es a las 3 medios, estaba faltando esto. Se empieza con el denominador, elevado a las 3 medios. Estaba faltando. Entonces ya aquí, a al cuadrado sobre 2, a al cuadrado sobre 2 más z cuadrado. Podemos desdoblar esto en función a esta raíz. Entonces aquí le ponemos una raíz. Ya, después por al cuadrado sobre 2 más z cuadrado. Ahí. El producto de estos dos reproduce esto. Bueno, por 1, ahí no hay problema. Igual. Ahora aquí. 2 y 2 se van a cancelar. Tenemos 3z por z. Sería 3z cuadrado. Y por la raíz al cuadrado sobre 2 más z cuadrado. Así. Entonces, vamos cancelando factores. Aquí la raíz cuadrada en ambos lados. Entonces, ¿qué va quedando acá? Aquí queda solamente este z cuadrado pasa para acá. Entonces sería a al cuadrado sobre 2 es igual. Sería 3z cuadrado menos z cuadrado, 2z cuadrado. 2z cuadrado. Ya, ahí. Entonces, de aquí ya, bueno, despejamos z. Ahora, de hecho, cuando ya estábamos haciendo esta operación, eso ya estaba olvidándome, cuando ya estábamos haciendo la operación de igualdad a 0 y estamos en la situación de despejar z, el z ya de hecho es zm. El z es zm, en todos estos procesos. El z es zm. Entonces aquí vamos a tener, bueno, 2 por 2, 4, 4 por z, sub m sería. 4 por zm cuadrado es igual a al cuadrado. Ahí. Entonces 2 veces por zm al cuadrado es igual a al cuadrado. ¿De dónde? O ahí nomás ya. Aquí se cancela la raíz y tenemos de que zm es igual a la mitad de la lista. La mitad de la lista de la base. Esa sería entonces la respuesta. Z sub m es igual a la mitad de la lista de la base. Ahora aquí solamente el problema solamente pide en qué punto del eje Z se debe colocar la carga Q para que la fuerza sobre esa misma carga sea máxima. Entonces, no nos pide cuánto vale la fuerza máxima. Si queremos calcular la fuerza máxima, entonces en esta fórmula, porque esta es la fórmula para un Z cualquiera, en esta fórmula reemplazamos este Z, lo reemplazamos por A medios. Y efectuamos las operaciones y tenemos la fuerza máxima. Aquí solamente lo que se ha pedido es en qué punto del eje Z o a qué distancia de O, a qué altura,
se debe colocar la carga Q para que la fuerza sobre esa carga sea máxima. Entonces, bueno, esto ha implicado derivadas. La parte ya de operacional, la parte matemática lo he hecho un poquito ya de frente, directa. Y bueno, ojalá que se haya entendido. Bueno, es una cosa, no es nada difícil, es un poquito claro de derivadas, es a nivel claro de la universidad, pero a nivel básico también, es a nivel de segundo ciclo, física 2 nada más, no es nada de otro mundo esto, es una cosa fácil. Bueno, amigos, les agradezco la atención para los que han llegado hasta esta parte. Muchas gracias, cuídense, bye bye, chao.